Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Qué gusto es hablar de la palabra de Dios. Y esta semana nos toca la lección número 10 para el 4 de junio del 2022, Jacob, Israel. Y este Jacob es el que le cambian el nombre por... que era un usurpador. Le cambian el nombre por Israel. Y le cambian el nombre por Israel. De Perfecto. usurpador le cambian el nombre a un nombre mucho más bonito. Pero ya no empecemos a hablar de la lección. Orémosle a Dios pidiendo su bendición al estudiarla. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tus bendiciones. Sí, Señor. Gracias por tu gran amor y la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Gracias. Ayúdanos a honrarte, oh Padre, y a serte fieles. Y ayúdanos a amarte y amar al prójimo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Este asunto de amar a Dios y amar al prójimo en la historia del hermanito Jacob se siente un poquito difícil, Clara, como la historia de la mayoría de los patriarcas, tengo que decir. Y comenzamos la historia pensando en el reencuentro que temía Jacob con su hermanito Esaú. ¿Y por qué es que tenía miedo del reencuentro? Porque Johnny lo engañó. Sí, lo engañó. Y aquí en este mapa que está en inglés, las indicaciones, muestra cómo él salió de Harán, que hoy en día es el lugar donde se detuvo cuando salió de Ur, de los caldeos, el hermanito que eso es en Irak. Abraham se paró en Harán antes de seguir el camino. Y allí en Harán él tenía familia. Entonces allá se fue él a buscar esposa. Y el mismo caminito que usó para ir, lo usó para regresar. Y aquí lo ilustra, ese caminito de regreso. ¿Y qué había sucedido antes? Pues ya tú lo resumiste en pocas palabras, pero vamos a estudiarlo en las palabras bíblicas. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado al traer a mis hijas como cautivas de guerra. Sabe que es muy difícil, Clara, ser Jacob, porque el nombre quiere decir usurpador, engañador, el que trata de tomar el lugar del otro. Y todo te lo atribuyen cuando ese es tu gentilicio, la manera que te conocen, tu apodo, todo te lo atribuyen para mal. Y él ya estaba acostumbrado a eso y continuamente tenía que estar, me imagino, corrigiendo el registro. Aquí en este caso, pues, él estaba huyendo por miedo a su hermanito, tenía miedo, y también por miedo a Labán, su suegro. Una familia llena de miedo, Clara. Y en el verso 27 da el punto de vista que Labán presenta, porque este es su recuento. ¿Qué dice él? ¿Por qué has huido a escondidas, engañándome sin avisarme? ¿Cómo tú te hubieras sentido si se escapa así el que está casado con tus dos hijas y se las lleva? Sigue. Yo te habría despedido con alegría y cantares, con tamborín y con arpa. Ni siquiera me has dado la oportunidad de besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora pues has actuado locamente. Yo tengo poder para hacerles mal. Pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: ten cuidado, no sea que hables a Jacob bruscamente. Y ya que te ibas definitivamente, porque tenía tanta nostalgia por la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Aquí se resume todo su afán y toda su protesta. Presenta el símbolo final de su desengaño y de su enojo. ¿Por qué te llevaste mis dioses? Le Porque dice. parece que él tenía muchos dioses, estatuas. Se llamaban terafines, Clara.
y desaparecieron junto con Jacob. Y aquí están muestras de terafines del antiguo cercano oriente, de la misma región de Harán, de Caldea, de Babilonia, de esta región donde había la creciente fértil, y salió de un lugar muy próspero y muy adelantado para la tecnología de su tiempo, el hermanito Abraham, a llegar a un lugar muy deshabitado en comparación en lo que se llama hoy Israel. ¿Y qué dice Jacob entonces? Yo tuve miedo, pensando que quizás me arrebatarías a tus hijas. La persona en cuyo poder halles tus dioses, que muera. Reconoce en presencia de nuestros parientes lo que yo tenga que sea tuyo y llévatelo. Así que vinieron con Labán todo un ejército que eran de los parientes, así como Abraham tenía su ejército, Labán tenía su ejército. Jacob no sabía que era Raquel, la que él amaba más, quien los había robado. Entró pues Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en las tiendas de las dos siervas, y no los halló. Saliendo de la tienda de Lea, fue a la tienda de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, los había puesto en la montura de un camello y se había sentado encima de ellos. Labán pues rebuscó toda la tienda y no los halló. Entonces ella le dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con regla de las mujeres. Buscó pues los ídolos, pero no los encontró. Así que cuántos mentirosos había en esa tienda, Clara, cuántos mentirosos y usurpadores. No era solo el hermanito Jacob, sino también Raquel. La que él prefería, parece que la prefería porque tenía el mismo tipo de carácter de mentirosa y usurpadora. Y ladrona. Pero como no lo encontró, pues pudieron hacer las paces, y aquí nos habla el verso 45 de las paces. Entonces tomó Jacob una piedra y la erigió como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: recojan piedras. Ellos tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Yegar Sahabduta y Jacob lo llamó Galet. Y Labán dijo: este montón es hoy testigo entre tú y yo. Por eso llamó su nombre Galet o Mizpa, pues dijo: vigile el Señor entre tú y yo. Vigile el Señor entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, recuerda que Dios es testigo entre tú y yo. ¿No te parece muy apropiado ese pacto? Claro que sí. Tú le hubieras dicho lo mismo, ¿verdad? Claro. Sigamos leyendo. El 51. Además, Labán dijo a Jacob: he aquí este montón y he aquí la señal que he levantado entre tú y yo. Testigo sea este montón y testimonio sea la señal, que ni yo pasaré de este montón hacia ti, ni tú pasarás de este montón y de esta señal hacia mí para mal. El Dios de Abraham, Dios de Nacor y Dios de sus padres juzgue entre nosotros. Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Entonces Jacob ofreció un sacrificio en el monte y lo llamó a sus parientes a comer. Ellos comieron y pasaron aquella noche en el monte. Y levantándose muy de mañana, Labán besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Luego partió Labán y regresó a su lugar. Ahora tenemos una pregunta para pensar, Clara. ¿Puede Dios ser nuestro Dios mientras tenemos ídolos, terafines, con nosotros? ¿Qué te parece, Clara? Estos son otra muestra de terafines. En este caso todos son féminas con los senos de diferentes tamaños, mostrando los senos, Clara. Estos no son objetos sexuales.
Esto Sino no era de pornografía. fertilidad. Era de fertilidad. Y mostraba la capacidad de alimentar. Y señalaba que ellos querían estos deseos. La verdad clara que nosotros, al traducir la palabra ídolos, los terafines, no tenemos con certeza absoluta que sean objetos de adoración. También pueden ser señales como amuletos que indican el bien. Sería, yo sé que esto va a ser, no va a ser tan fácil de tragárselo y de entender, pero estos objetos podían en algún momento visualizarse. Claro, aquí voy a sacar de mi cartera. Aquí tengo mi cartera y dentro de mi cartera tengo las tarjetas de seguro médico. Y esta tarjeta de seguro médico, Clara, podría visualizarse como un terafín. Aquí tengo mi tarjeta de Medicare, que ya cumplí los 65. Entonces, esto es como un terafín. Es un símbolo de que yo tengo el respaldo que van a pagar por mis gastos médicos. Y de hecho yo tengo el seguro también de Fuller Theological Seminary, uso los dos. Entonces, Clara Mercedes, visualiza la diferencia entre verlo como un objeto de adoración y verlo como una tarjeta de seguro médico. Puede ser algo muy parecido. La tarjeta de seguro médico es un símbolo que le muestra a las personas que hay manera de pagar. El terafín era un símbolo que le mostraba a los dueños de ellos que ellos iban a tener la capacidad de alimentar a sus hijos, que iban a tener la capacidad de tener hijos y procrearse. Yo sé que no es exactamente de uno en uno. El punto es que no es necesario verlo como ídolos. Sigamos entonces con la historia. ¿Te da alguna pregunta a eso o algún comentario? No me gusta verlo desde ese punto de vista. Vayamos entonces al capítulo 32. Y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Cuando los vio, Jacob dijo. Mira aquí esta pintura de Jacob luchando con el ángel. Me pareció muy bonita esta pintura de jessicanhughes.com. ¿Qué fue lo que dijo Jacob cuando vio los ángeles que se le aparecieron? Este es un campamento de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaimi. Después Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, en los campos de Edom, y les mandó diciendo. Antes de ver lo que dijo, tengo aquí dos mapas. Este mapa es de 1852 y este es un mapa corriente de este tiempo. Y muestran los dos Mahanaim, la estimación del lugar donde estaba. En este mapa lo pone más al norte. En este mapa lo pone más al sur. La verdad del caso es que no sabemos con exactitud dónde era. Pero tenemos dos diferentes presentaciones del lugar donde Jacob se encontró con los ángeles y llamó ese lugar el lugar del encuentro con los ángeles. Sigue leyendo. Así dirán a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. He residido con Labán. Así que ahora estamos leyendo el mensaje. Él se encuentra con los ángeles y al mismo tiempo envía mensajes. Y se dividió su compañía. Envió unos adelante con unas ofrendas, con unos regalos de Navidad para darle a Esaú para tranquilizarlo. Y se quedó él con otros y este es el mensaje. Sigue leyéndolo. He residido con Labán, con quien he permanecido hasta ahora. Así que nunca se había comunicado con su hermanito de vuelta. Esta es la primera comunicación. Sigue. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Así que le dice directa y abiertamente qué es lo que él quería. Los mensajeros volvieron a Jacob y dijeron,
fuimos a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte, acompañado de 400 hombres, Johnny. Así que le dio miedo al hermanito Jacob a la vez que escuchó que su hermanito Esaú venía con 400 hombres. Pero nota con qué cuidado escogen la palabra que van a describir a estas 400 personas. Simplemente dice 400 hombres, no dice 400 soldados, no dice 400 personas armadas. Sigue leyendo. 7. Entonces Jacob tuvo mucho temor. ¿Fue poquito temor? No fue mucho. Y se angustió. Luego dividió en 2 campamentos la gente que tenía consigo, así como las ovejas, las vacas y los camellos. Pues dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, ¿qué me dijiste? Vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te prosperaré. Así que en esa conversación que él tuvo con el ángel, le fue confirmado que el ángel quería que él regresara. Sigue. 10. Yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. Con solo mi cayado pasé este Jordán y ahora tengo 2 campamentos. Líbrame, por favor, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No sea que venga y me mate, y también a la madre, junto con sus hijos. Tú has dicho, yo te prosperaré y haré de tu descendencia, que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. Jacob pasó allí toda la noche y tomó de lo que tenía a mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que estaban dando de mamar a sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 borriquillos. Entregó cada rebaño a sus siervos por separado y le dijo, vayan delante de mí guardando cierta distancia entre rebaño y rebaño. Mandó al primero diciendo, cuando Esaú mi hermano te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres tú? ¿Y a dónde vas? ¿De quién es eso que va delante de ti? Le dirás, de tu siervo Jacob, es un presente que envía a mi señor Esaú. Y aquí que él también viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de los rebaños, diciendo, así hablarán a Esaú cuando lo encuentren. También le dirán, he aquí que tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues pensó, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, para que después pueda yo verlo, quizás él me acepte. Jacob hizo pasar el presente delante de sí, y él se quedó a pasar la noche en el campamento. Pero levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado del Jaboc. Es decir, que cruzó el río. Y los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Entonces, él se queda y envía a la familia adelante. ¿Tú piensas que esto es semejante a lo que hizo el hermanito Abraham, que para no pasar problemas entregó a la esposa? Y él está ahora entregando su... No deberíamos pensar tan severamente, porque él se quedó orando. Y ahí es que tenemos esta acción de esta pintura, que la encontramos en listennotes.com, un podcast. Y me parece muy gráfica esta pintura de Jacob luchando. Léelo. Aquí tenemos el evento de por qué él se quedó solito. Jacob se quedó solo y un hombre lucha con él hasta que rayaba el alba. Un hombre luchó con él. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaban con él.
Entonces el hombre le dijo, déjame ir, porque ya raya el alba. Y le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y Génesis 32, 28. Significa príncipe de Dios o quien lucha con Dios. Ese es el nombre tan bonito que le dieron, Israel. Israel. De mentiroso. Ahora, Clara, ¿tú piensas que es posible que el ángel no supiera quién era Jacob? Claro, los dos sabían quién era cada uno, porque él le dijo, recuérdate que Jacob le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Pero el ángel le dice, ¿y cuál es tu nombre? Sí, pero él sabía. Yo me imagino que yo él estoy sabía. de acuerdo contigo. Era la manera de introducir el cambio de nombre. En otras palabras, le estaba preguntando cuál es tu carácter, cuál es tu historia. Yo te voy a cambiar la historia. Entonces seguimos leyendo el texto. Entonces Jacob le preguntó diciendo, dime por favor tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Así que no le contestó. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Y dice que el hombre, así es como llama a Dios o al ángel o al personaje que vino del cielo, él dice que no podía vencerlo. Y por eso le preguntó qué pasaba. ¿Cómo tú entiendes eso de que no lo podía vencer? ¿Cómo podemos interpretar esto? Te doy dos alternativas. Dame dos alternativas. La primera, ¿será que esto significa que literalmente Jacob tenía más fuerza que Dios? ¿Qué te parece esa alternativa? Yo no creo. ¿O que un ángel? Tampoco. La segunda alternativa es más probable. La segunda alternativa es que Dios mismo no quería soltarlo y estaba luchando con Jacob para que él se arrepintiera, para que él cambiara su carácter, para que se convirtiera en una persona de bendición a los demás. Y Dios no quería soltarlo, sino que quería bendecirlo. Pero tenía que esperar, está luchando con Jacob para que él se arrepienta, para que él cambie su manera de sentirse. Leamos el verso 31. El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba de su cadera. Por eso los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el tendón del muslo, que está en el encaje de la cadera, porque tocó a Jacob en el encaje de la cadera, en el tendón del muslo. Mira qué bien. Entonces, esta indicación que nos da las Sagradas Escrituras nos confirma que Dios estaba haciendo algo con el hermano Jacob. Le dio una señal, así como la tenía Pablo. La señal de Pablo era el problema que él tenía de los ojos, que era el aguijón en su carne, y que nunca lo abandonó este aguijón en su carne. Y de esta manera lo usó Dios para mantener al hermano Pablo continuamente confiando y dependiendo en Dios. Ahora le dan a Jacob una manera de depender. Estaba rengo, estaba cojeando por causa de la lucha que tuvo. Ese fue el regalito que le dejó el ángel. El libro de Jeremías nos da ilustrativas palabras que nos ayudan en este caso. Puedes leer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob. De sus moradas tendré misericordia. La ciudad será reedificada sobre un montículo de escombros, y el palacio quedará en su lugar. Acciones de gracias tendrán de ellos, y la voz de los que se regocijan. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los honraré y no serán insignificantes. Sus hijos serán como en el pasado, y su congregación tendrá estabilidad delante de mí, y castigaré a todos sus opresores. Uno de ellos será su soberano, y de en medio de ellos saldrá su gobernante, porque yo le haré acercarse, y él se acercará a mí, porque
¿quién es aquel que arriesga su corazón para acercarse a mí? Dice el Señor, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí nuevamente tenemos una declaración abierta que los asuntos espirituales en el Antiguo Testamento y en las relaciones de los patriarcas y los profetas con Dios se muestra de manera gráfica, no abstracta. No habla de que ellos se convirtieron, sino que habla de que ellos iban a estar en la presencia de Dios y se iban a acercar a Dios para ser su pueblo, algo físico, algo tribal. Y estas acciones de movimiento están impedidas para el hermano Jacob por causa de su cadera dislocada, que aparentemente lo atribuían al tendón y por eso no se comían el tendón en Israel y hasta el día de hoy dice. Entonces Clara Mercedes, veamos el encuentro en el capítulo 33 de Génesis. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que Esaú venía con los 400 hombres. Entonces él repartió sus hijos entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Puso a las siervas y a sus hijos delante, después a Lea y a sus hijos, y al final a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces hasta que se acercó a su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Alzó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estos para ti? Y él respondió, son los hijos que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas y sus hijos y se postraron. También se acercaron Lea y sus hijos y se postraron. Finalmente se acercaron José y Raquel y se postraron. Entonces Esaú les preguntó, ¿cuál es el propósito de todos esos grupos que he encontrado? Detengámonos ahí. Antes de examinar ese chisme hermanal, examinemos este otro detalle. Nota los grupos. Las siervas y sus hijos. ¿Quiénes tú crees que son esas? Aquí, por ¿Las alguna... que cuidaban sus niños? No, nena, no. Por alguna razón no las llama concubinas. Concubinas era un estatus un poquito mejor. Las llama siervas. Y ellas tenían hijos también de Jacob. Ahora volvamos rapidito a lo que está ocurriendo. Que ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Y cuál es la respuesta de Jacob? El verso 10. No, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, toma mi presente de mis manos, pues el ver tu cara ha sido como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has mostrado tu favor. Acepta pues mi presente que te ha sido traído, pues Dios me ha favorecido, porque tengo de todo. Él insistió y Esaú lo aceptó. Luego éste dijo, vamos, partamos, yo te acompañaré. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo a mi cuidado ovejas y vacas que están criando. Si se los fatiga, en un día morirá todo el rebaño. Por favor, pase mi señor delante de su siervo y yo avanzaré como convenga al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que alcance a mi señor en Seir. Así que el hermanito Jacob sigue dudando y no quiere irse, no se quiere ir junto con Esaú. Clara, confiemos en Dios. Mira el amor que le mostró Esaú a Jacob besándolo. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.